Plazo fijo UVA, ¿el regreso? Bueno, durante muchos años hacer un plazo fijo fue la peor inversión, pero durante el último trimestre esto cambió bruscamente y se convirtió en la mejor inversión. Hoy no solo vamos a entender por qué pasó esto, sino que además vamos a entender por qué es improbable que se repita. Pero primero, antes de seguir viendo el video, deja abajo en la parte de comentarios cuál te parece que va a ser la mejor inversión del trimestre y por qué. Así todos aprendemos de todos. Voy a leer todos los comentarios con atención y responder todas las preguntas que dejen, así que no dejen de participar. Volvamos a la cuestión de fondo. Primero y principal, voy a asumir mi responsabilidad. Esto no lo vi venir. Si me paraba en diciembre de 2023 y me decían que arriesgue cuál iba a ser la mejor inversión del trimestre de 2024, nunca hubiera elegido el plazo fijo que ajusta por UVA como la mejor inversión. Sí, tal vez hubiese elegido el bono AL30 que terminó siendo el segundo que más rindió, pero nunca el plazo fijo. Pero ojo que nosotros no lo vimos venir, pero te diría que nadie la vio venir. Habrá alguna que otra excepción dentro del mundo de los analistas y los economistas, pero me animo a decir que el 99% de ellos tampoco la vio. ¿Y por qué no la vimos? Bueno, en el fondo, el plan económico que terminó aplicando el nuevo presidente electo Javier Milei terminó siendo mucho más extremo del que nadie pudo prever. Nadie se imaginó que en enero iba a llegar a superávit fiscal por primera vez en décadas. Todos los economistas te hubieran dicho que esto era imposible si les preguntabas en diciembre del 2023. El consenso de mercado esperaba un plan mucho más gradual, con un déficit y con la emisión de pesos bajando en forma mucho más lenta, más gradual. Pero Milei decidió aplicar el freno de mano con el auto avanzando a 100 km por hora y pasó de déficit fiscal a superávit fiscal en solo 20 días. Y esto desencadenó una serie de efectos secundarios que terminaron haciendo que el plazo fijo que ajusta por inflación sea el ganador del trimestre. ¿Cuáles fueron estos efectos secundarios que provocó el superávit fiscal? Bueno, en primer lugar, se detuvo la emisión de pesos. Como no hay más déficit, el Banco Central no tiene que emitir más pesos para girarle al gobierno para pagar gastos corrientes. Esto detuvo uno de los canales que incrementa la oferta de pesos, que a su vez es uno de los responsables de la inflación. En segundo lugar, se pudo bajar las tasas de interés que paga el Banco Central por su deuda. Esto disparó un proceso de licuación de los pasivos del Banco Central, ya que la deuda empezó a crecer menos que lo que crecía la inflación. Y esto fue una fuerte señal para el mercado que le dio credibilidad al plan económico. En tercer lugar, se aumentó fuerte el precio del dólar oficial a pocos días de asumir, pero luego se pudo mantener una devaluación moderada del 2% mensual, como anunció el gobierno inicialmente. Hubo dudas iniciales sobre este tema, pero se pudo mantener durante el primer trimestre del año. En cuarto lugar, se liberalizaron mucho los precios que estaban atrasados por controles de precios, provocando mucha inflación los primeros meses del mandato de Milei. Este es el proceso que se conoce como sinceramiento de precios relativos que había que pasar inicialmente si queríamos ir a una economía abierta y en crecimiento. Toda esta combinación de factores no va a volver a ocurrir durante este segundo trimestre del año que estamos empezando. Pero antes de analizar qué es lo que puede ocurrir durante este segundo trimestre del año, veamos un cuadro con un muy buen resumen de los rendimientos de las diferentes inversiones durante el trimestre que acaba de terminar. Este cuadro está preparado por el usuario de la red X llamado Dosinaga2 y resume cómo se comportaron todas estas variables versus la inflación del trimestre, que estuvo en torno al 55%. Como ves, solo el plazo fijo UVA le ganó la inflación con un retorno de casi el 70%. En segundo lugar, tenemos el bono en dólares del Estado argentino, la L30, y en tercer lugar, otro bono, el GD30. Muy atrás quedaron los ganadores de otros trimestres, como el dólar blue, que casi bajó un 5% en el trimestre, o el dólar MEP, que estuvo sin cambios, aunque llegó a subir un 30% hacia fin de enero, pero luego volvió a su punto de comienzo del año en torno a los 1.000 pesos por dólar, como está en la actualidad. Y hasta quedó atrás el índice Merval, que había crecido un 35% en el trimestre y no le pudo ganar a la inflación. Aclarado lo que pasó durante el primer trimestre en este mundo de las inversiones en la Argentina, ahora vamos a lo que podría pasar durante este segundo trimestre del año. En primer lugar, insisto con lo que ocurrió durante el primer trimestre del año, no va a volver a ocurrir. Este proceso de normalización de la economía se dio en gran medida durante el primer trimestre. Por lo tanto, es improbable
que pase lo mismo que pasó en el primer trimestre. Y en algún momento la economía argentina tendría que volver a una lógica más similar a lo que ocurre con las inversiones en economías más estables. En esas economías, las tasas de interés que paga un plazo fijo están más o menos en línea con el índice de inflación. Los bonos tienen un rendimiento que está un poco por arriba de la inflación y las acciones son las que dan mayor rendimiento a costa, por supuesto, de mayor riesgo y mayor variación, mayor volatilidad. Lentamente, la economía argentina está yendo a ese rumbo. Por ello, si sos un inversor que mira el mediano plazo, no invertiría a un plazo, digamos, de más de 1 o 2 años, no invertiría mirando lo que pasó en el primer trimestre. Todo lo contrario, miraría las inversiones que peor anduvieron en ese primer trimestre. Y, por ejemplo, iría por el lado de las inversiones en acciones si querés lograr mayores rendimientos. Está todo dado para que la inflación empiece a subir de una forma mucho más lenta durante los próximos meses y que el precio del dólar medido en pesos empiece nuevamente a subir. Y que los rendimientos extraordinarios vengan de la mano de las buenas empresas que tengan negocios en crecimiento y que puedan seguir creciendo en el nuevo contexto de esta economía argentina. Recordemos que el índice Merval hoy está cotizando en torno a los $1.100, pero que durante la presidencia de Macri llegó a un máximo de $1.800, como podés ver en el siguiente gráfico. Es decir, que tiene un potencial de suba de alrededor del 60% en dólares si suponemos que puede volver a estos máximos. Pero si suponemos que puede volver a los máximos de principios de la década del 90, podemos hablar de retornos potenciales de por arriba el 100%. Y estos rendimientos pueden ser mayores para las empresas que están retrasadas versus el retorno promedio del Merval, como los bancos, por ejemplo, algunas energéticas o algunas empresas del panel general. El único activo en la Argentina, además de las acciones que tiene un potencial cercano, son los bonos argentinos en dólares. Es cierto que subieron un montón estos últimos 3 meses y medio, pero todavía tienen un recorrido, yo te diría alrededor del 20-25% para llegar a niveles de retorno más similares a los que dan bonos de países más estables. Si el plan de estabilización sigue avanzando, se van a poder ver estos retornos de acá a algunos meses. Y otro activo que creo que es interesante para el inversor más grande sobre todo, pero que apunta al mediano plazo, son las propiedades argentinas. Ya se están viendo subas en la cantidad de transacciones, en la demanda, y subas leves en los precios, pero está todo dado para que este proceso de suba de precios inmobiliarios se empiece a acentuar en la Argentina. En resumen, si sos inversor de mediano plazo, a pesar de los resultados del primer trimestre, seguiría lejos de los plazos fijos y seguiría armando carteras diversificadas entre bonos y acciones. Si necesitas ayuda a la hora de armar tu cartera, desde Inversor Global te podemos ayudar con uno de nuestros servicios que se llama Membresía Argentina. Te voy a dejar un link en la descripción del video para que conozcas de qué se trata esa ayuda que te podríamos dar. Pero no todo es mirar los rendimientos a la hora de invertir. Acordate que también tenés que tener en cuenta los riesgos. Y recordá que invertir en la Argentina siempre es arriesgado. Nuestra historia nos condena. Las leyes no siempre se cumplen. Los desafíos económicos y políticos que tiene por delante el gobierno de Javier Milei siguen siendo enormes. Es cierto que se avanzó mucho en el desafío de estabilizar la economía durante estos casi 4 meses de gobierno, pero aún quedan por resolver innumerables problemas. Los obstáculos tanto económicos como políticos son enormes y el riesgo sigue siendo alto. Por eso, diversificar una parte de tus inversiones en activos internacionales no es para nada una mala idea. Te protege ante un escenario donde la economía no puede recuperarse, donde el plan de Milei empieza a afrontar problemas y surjan dudas sobre el futuro. Si esto ocurre en algún momento, los precios van a caer. Entonces, si estás en dólares o en activos extranjeros, ese puede ser tu activo de protección. Hoy el mundo de las inversiones nos permite diversificar en montos muy bajos y de una forma muy simple, así que aprovechémoslo. No dejes de suscribirte al canal, ponele me gusta, compartilo, deja tu opinión, acordate acá abajo en la parte de comentarios con la mejor inversión del próximo trimestre y déjame todas las preguntas que la contesto pronto. Gracias por estar del otro lado, nos vemos pronto, chao.